Continuamos con nuestro seminario nacional ambiental. Vamos con la presentación del señor Ángel Camacho. Él es ingeniero electricista, especialista en gerencia de producción de la Universidad ICESI, especialista en automatización de procesos industriales de la Universidad de los Andes y candidato a grado en la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y Unidad Técnica de Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con su presentación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE y retos de su gestión. Muy buenos días para todos, damas y caballeros. Pues en primer lugar, muy placentero estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Fundación Huellas Verdes Innova, a esta cita que ya se volvió anual. Muy interesante pues esta función de sensibilización y capacitación que están haciendo para un público tan amplio como el que vemos hoy en día. Y bueno, pues en nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y Uto, mis agradecimientos por esta oportunidad de seguir entonces en esta temática que inició mi compañera Andrea López respecto pues a todo el desarrollo de política ambiental y normativo frente a los residuos que denominamos de gestión diferenciada, como son los residuos peligrosos y en esta oportunidad los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente, de acuerdo con la citación del seminario, pues vamos a ver en primer lugar un contexto. Veo que de pronto hay muchas personas neófitas en el tema que están llegando apenas a conocer toda esta temática y por lo tanto pues vamos a iniciar presentando un poco este contexto sobre qué son los aparatos eléctricos y electrónicos, cuándo se convierten en residuos, o hablamos de RAE, cuál es la problemática de estos RAE y qué es la gestión integral de los RAE. Para abordar luego ya la política nacional para la gestión integral de los RAE, que es realmente uno de los temas que nos pone a la vanguardia en la región de América Latina, de ser el primer país que obtuvo una política nacional para enfrentar la problemática. Y luego abordaremos ya la implementación de la política, a ver cómo vamos. La política acaba de cumplir el primer quinquenio de implementación. Ya tenemos una evaluación sobre qué ha pasado en estos 5 años, para luego abordar ya el desarrollo normativo de la responsabilidad extendida del productor aplicada a los aparatos eléctricos y electrónicos. Y bueno, nos han pedido unos retos para el año 2024. Yo creo que hay que verlo un poquito más hacia el futuro. Bien, entonces entremos en materia. ¿Qué son los aparatos eléctricos y electrónicos? Creo que todos tenemos una idea intuitiva de estos aparatos que hoy en día pues inundan prácticamente todo el quehacer de la humanidad. Pues básicamente son aquellos aparatos que, como su nombre lo indica, pues están conformados de una combinación de piezas y elementos que operan con energía eléctrica. O sea, requieren de corrientes eléctricas para su funcionamiento. En ese orden de ideas, pues los aparatos eléctricos o electrónicos, y bueno, la diferencia es a veces un poco sutil, básicamente pues ambos funcionan con corriente eléctrica. Sin embargo, pues los aparatos electrónicos tienen funcionalidades más orientadas un poco hacia los sistemas de información y hacia otras operaciones. Sin embargo, pues todos ellos cumplen un sinnúmero de funciones y están hechos para unas funciones determinadas. Ustedes observan allí cómo ha ido evolucionando, digamos, la técnica y cosas que hacíamos manualmente en otro hora tiempo, pues hoy en día lo hacemos con la ayuda de este tipo de aparatos. Asimismo, cuando hablamos de corriente eléctrica, pues las fuentes son diversas. Tenemos desde las fuentes convencionales hasta las no convencionales, y hoy por hoy pues el almacenamiento de la energía eléctrica en baterías para la portabilidad de muchos de estos aparatos pues es lo que más se está usando. Bien, entonces estos aparatos que, como decía, han invadido prácticamente toda nuestra vida cotidiana y que han hecho, digamos, una evolución bastante ostensible de aparatos meramente mecánicos hasta hoy en día los llamados aparatos de la era informática, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, nos está llevando inclusive a que prácticamente cualquier
artefacto, cualquier prenda de vestir o de estos artículos que llaman usables que utilizamos nosotros, pues van a comportarse como un aparato eléctrico o electrónico en la medida de que pues van a tener inclusive inteligencia, conectividad a las redes, al internet, y de esa manera pues va a ser cada vez más difícil determinar esa frontera en donde un producto es o no es un aparato eléctrico o electrónico. Bien, para poder abordar lo que se denomina la gestión integral de los aparatos eléctricos y electrónicos, debemos entonces entender lo que es el ciclo de vida de estos aparatos. Y bueno, pues todos sabemos que para llegar a un producto final, pues hay que recorrer unas etapas que inician desde la extracción misma de las materias primas y van pasando por diversos procesos de manufactura agregada, ¿sí? De componentes hasta llegar, digamos, al producto final. Para ello, pues, se ha requerido una etapa previa de diseño, en donde, pues, se dan las especificaciones funcionales de materiales y de construcción en manufactura de los aparatos. Y una vez el aparato ya fabricado, pues, se pone en el mercado y a través de las redes de distribución y comercialización, pues, llega a nuestras manos como usuarios. Esas etapas se van recorriendo y llega un momento en que pues esos productos, en particular los aparatos eléctricos electrónicos, pues terminan su vida, bien sea porque definitivamente pues los materiales o las partes, los componentes pues se han agotado mecánicamente, eléctricamente o electrónicamente, o por otras razones acabamos de precisamente ver una charla muy interesante sobre esta nueva política sobre consumo y producción sostenible, de tal manera que pues aquí media, digamos, otras razones por las cuales nosotros los usuarios determinamos entonces que ya no queremos usar un determinado producto, en este caso un aparato eléctrico o electrónico, y lo descartamos. En ese momento en que se descarta, empieza entonces ya la etapa como residuo de aparato eléctrico o electrónico, para lo cual entonces pues se debe pensar en esa gestión final, esa gestión de fin de vida. Y aparece entonces el concepto de la responsabilidad extendida del productor. Y es un concepto que pues realmente ha revolucionado desde unas 4 décadas hacia atrás, digamos, toda la industria electrónica, porque hace que alguien se responsabilice por la gestión final de estos aparatos. Y esto porque se daba que los usuarios descartaban los aparatos, bien sea a través del sistema, los sistemas de residuos sólidos domiciliarios, de gestión de residuos sólidos domiciliarios, o inclusive mal dispuestos, como es, digamos, buena parte de la problemática que hoy se da en muchos países del mundo, incluido Colombia. Sin embargo, entonces, unos economistas pensaron, bueno, un economista en especial, de que esa externalidad negativa, como se dice en economía, o sea, ese agente económico que se está beneficiando de poner un aparato en el mercado, estamos hablando del fabricante en un principio, no se estaba, al no hacerse cargo de la gestión final del mismo, una vez convertido en residuo, generaba entonces esa externalidad negativa porque era el Estado el que se encargaba de esa gestión. Entonces, al no pagar, al no compensar por esa gestión, pues se estaba beneficiando y la responsabilidad extendida del productor llega entonces como una forma de eliminar esa externalidad negativa, de internalizar ese costo, y por eso se le indica entonces al productor, entendido como quien fabrica el aparato, o para los países entonces dentro del comercio, digamos, internacional, aquellos agentes entonces importadores de los aparatos que introducen en los territorios los aparatos para que se hagan cargo al final de vida, se hagan cargo del aparato una vez finaliza su vida útil. Entonces, esa extensión de la responsabilidad, conocida como responsabilidad extendida del productor, va a permitir que esos agentes económicos, importadores o fabricantes nacionales, se hagan cargo de esos productos, en este caso aparatos eléctricos o electrónicos, porque este principio se aplica, digamos, a muchos otros productos, ya lo han venido
viendo en algunas charlas anteriores, de tal manera de que podamos asegurar entonces esa gestión ambientalmente adecuada, para lo cual, pues, como ustedes observan allí, pues hay muchos caminos, todos estos ya enmarcados dentro del nuevo paradigma de la economía circular, pero que pues anteriormente se conocía simplemente como las estrategias, por ejemplo, de las 3R, ¿cierto? En donde finalmente lo que se propende es por un cierre de los materiales, de ese ciclo de materiales, por una circularidad y de esa manera pues no generar residuos, que sería el objetivo final. Ojalá tuviéramos un mundo en donde, igual que la naturaleza, o sea, imitando la naturaleza, pues no generemos absolutamente ningún residuo. Entonces, ese ciclo de vida hay que tenerlo en cuenta para precisamente poder entonces, desde el punto de vista de política pública y regulación, pues establecer, pues de una parte, quiénes son los actores involucrados, cuáles son sus responsabilidades, ¿sí? Y ver cuáles son esas estrategias que va a permitir entonces ese cierre de materiales y finalmente, pues, propender porque no haya una disposición final, lo decía Andrea López precisamente con los residuos peligrosos. La idea, y lo vamos a ver en lo que ya se conoce como la pirámide, ya lo presentaron un poco de la gestión integral, es evitar esa disposición final y hacer entonces que estos materiales, bien sea recuperados o los componentes o los aparatos propiamente dicho, vuelvan otra vez a los mercados y circulen en la economía. Para ello, entonces, se requiere de ciertos instrumentos que permitan entonces hacer esa circularidad. Bueno, la problemática que es global de los aparatos eléctricos, electrónicos al final de su vida útil es que precisamente no se gestionan de una manera ambientalmente adecuada. Lo que puede ocurrir y ha venido ocurriendo, pero pues que ya gracias a la política que enfrenta esta problemática y a la normativa, pues esperamos ya vaya desacelerando estas malas prácticas, es que se abandonen pues en zonas urbanas, inclusive en zonas rurales, afectando además o inclusivamente ecosistemas estratégicos. Entonces, estas son fotos reales en Bogotá o en San Andrés Islas, en donde esos aparatos pues se depositan en estos sitios o una vez dispuestos en los tachos o en las canecas, pues son recogidos por el Servicio Público de Recolección de Residuos ordinarios y pues terminan en rellenos sanitarios en el mejor de los casos. Muchas veces, inclusive en otras poblaciones donde no hay rellenos sanitarios, terminan en basureros a cielo abierto. Y también entonces ocurre el fenómeno de la informalidad de ciertas personas en condición de vulnerabilidad, alta vulnerabilidad inclusive, que pues encuentran en estos aparatos mal dispuestos, pues ciertos componentes valiosos, materiales valiosos, que hace parte inclusive de la dualidad que tienen estos residuos, de tal manera que termina esto en un manejo inadecuado, inclusive con riesgo a la salud de estas personas o la liberación de ciertas sustancias peligrosas al ambiente. Bien, entonces es bien complejo, como les decía ahorita, determinar qué es un aparato o qué no es un aparato eléctrico o electrónico por esa diversidad, digamos, de productos que cada vez inclusive están utilizando ciertos componentes electrónicos, ahora hoy en día inclusive aparatos eléctricos o electrónicos escondidos, ¿sí? O digamos universales, omnipresentes, porque hasta un par de tenis pues tiene diodos LED y tiene una batería y tenemos, digamos, en muchos otros productos, chips, como mencionaba anteriormente, para conectividad, para información, para inclusive darle cierta inteligencia a los productos de tal manera que cada vez es más complejo. Sin embargo, pues tenemos para ello definiciones legales a través de la ley 1672 de 2013, que vamos a ver más adelante. Es una ley marco que regula toda la responsabilidad extendida del productor en Colombia. Ya tenemos entonces unas definiciones, algunas adoptadas de, digamos, otras normas internacionales, pero pues ya definimos qué es un aparato eléctrico electrónico en el sentido de que pues son todos estos aparatos que requieren corriente eléctrica o campos electromagnéticos para funcionar y aquellos que también la generan, la transmiten o la miden. Y será entonces un residuo de aparato eléctrico electrónico aquel aparato que el usuario descarte. O sea, en el momento en que se dé ese descarte,
se convierte en un residuo de aparato eléctrico electrónico, RAE, y todo lo que conlleve ese aparato como componentes consumibles o subconjuntos en el momento del descarte también entonces hacen parte del RAE, y tiene la connotación de que si llegara a haber en ese residuo algún componente, sustancia o mezcla peligrosa, pues deberá entonces considerarse un residuo peligroso y debe manejarse de acuerdo con la normativa de residuos peligrosos que nos presentó Andrea al principio del seminario. Bien, 4 cosas que hacen que la gestión integral de los RAE sea realmente una necesidad apremiante. En primer lugar, pues la naturaleza de los aparatos nos lleva a una diversidad y un universo grande, desde lo microscópico a través de los chips hasta lo macroscópico en plantas, por ejemplo, o subestaciones eléctricas, a que esta generación de los RAE sea bastante fuerte, bastante alta. Es una de las corrientes de residuos que más crece en el mundo. Se calcula entre un 4 y un 5% anual, mientras que la generación de residuos sólidos puede crecer menos de un 1% anual. Esto crece 10, 20 veces más, dado pues de todo el desarrollo técnico-científico y bueno, todo el confort que nos lleva el uso de este tipo de aparatos. La escasez de materiales están hechos por algunos materiales que están en riesgo, en criticidad de escasez, y la dualidad de que tienen tanto componentes o materiales valiosos como algunas otras sustancias o materiales peligrosos. Entonces, todo esto, todas estas características determinan de que se debe hacer esta gestión integral y que deben manejarse de manera diferenciada. Eso quiere decir que no pueden ir entonces a los circuitos normales de residuos sólidos ordinarios, vanos, sino que tienen que manejarse por unos canales particulares. Bien, la gestión integral, un poco lo mostraba Andrea en la presentación sobre el RESPEL, es esta pirámide que define, digamos, esas estrategias de manejo en donde la prevención pues es la base de la pirámide. Bueno, a veces se puede interpretar de manera invertida, pero lo importante aquí es ya aplicado a los aparatos eléctricos y electrónicos es que la prevención empieza por la extensión de la vida útil y la reutilización de estos aparatos. En la medida que nosotros como usuarios hagamos un mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo adecuado de nuestros aparatos. Si pensamos en que la lavadora requiere un mantenimiento, digamos, periódico, cada 6 meses, igual a la nevera y otros de los electrodomésticos, vamos entonces a poder extender esa vida útil. Y una vez no queramos usar un aparato, pues tenemos que definir y realizar, digamos, algunas otras acciones que dependen por seguir, porque ese aparato siga siendo utilizado a través de la donación, a través de procesos de reacondicionamiento, de restauración, en fin. Podemos entonces seguir usando el aparato y una vez ya definitivamente pues lo deseemos descartar, pues lo debemos entonces llevar a unos canales ya formales. Vamos a ver que hay unos sistemas de recolección y gestión de RAE que van entonces también a propender porque de pronto el aparato que todavía puede estar funcional se pueda reacondicionar, reparar o remanufacturar y pueda entonces ser reutilizado. Entonces vienen las operaciones de preparación de la reutilización y si ya definitivamente pues no hay una posibilidad de extender esa vida útil o de prepararlo para la reutilización, pues ya viene el aprovechamiento propiamente dicho a través del reciclaje y la recuperación de materiales, el tratamiento en el caso de que haya fracciones peligrosas para disminuir la peligrosidad de esos materiales y por último, y lo menos deseable, ojalá nunca ocurriera, pues la disposición final de los residuos peligrosos. Habrá algunos no aprovechables que pues podrían ir a rellenos sanitarios, también se propende porque se evite y de esa manera entonces tenemos toda esta gestión integral realmente funcional. Bien, rápidamente pues podemos ver en estas gráficas las sustancias químicas presentes. Aquí hay un ejemplo para los teléfonos móviles. Ustedes pueden ver cómo buena parte de la tabla periódica está representada allí en simplemente un teléfono móvil, porque tiene unos componentes que son altamente, digamos, complejos. Los chips, los circuitos integrados, son componentes de gran complejidad
que no solamente están hechos de silicio, de germanio y de algunos otros semiconductores, sino que tienen otra cantidad de materiales, inclusive metales preciosos para las metalizaciones, y por ello pues tienen esa complejidad y tienen esa diversidad de materiales. Dependiendo, digamos, de el tipo de aparato, vamos a encontrar entonces en algunos, pues más de un tipo de material. Muchos tienen, digamos, materiales ferrosos y no ferrosos, otros tienen más plásticos, en este caso son termoplásticos, otros entonces son más proclives a tener otro tipo de materiales como vidrios, en fin, y de esa manera pues tenemos también una composición bastante diversa. Eso hace ciertamente compleja la gestión, pero también permite que estas empresas que se dedican a la gestión y a la recuperación de materiales, que conocemos como empresas gestoras de RAE, pues tengan estrategias muy particulares para encargarse de ciertas tipologías de, vamos a llamar más adelante, subcategorías de aparatos, de tal manera que puedan ser bastante eficaces en la recuperación de los materiales y en su aprovechamiento. Bien, estamos precisamente en la COP28, ¿cierto? En Dubái, y estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de transición energética, pero pues todo eso también tiene un costo, la transición energética a tecnologías precisamente bajas en carbón o llamadas pues también energías limpias, pues nos va a llevar también a unas demandas bastante altas de ciertos materiales. Esta es una proyección que se tiene al 2050 y pueden ustedes observar entonces cómo metales como el litio, el cobalto o otros materiales como el grafito, el indio, el vanadium, pues van a tener entonces una gran presión sobre, digamos, esa minería extractiva, porque pues en esta transición se van a fabricar vehículos eléctricos que van a requerir motores eléctricos, que van a requerir baterías de litio, de cobalto, en fin, y otro tipo de materiales, y tenemos que entonces pensar precisamente en que esa transición energética también pues va a generar ciertas presiones, y la solución entonces precisamente va a estar en el paradigma de la economía circular y en lo que conocemos como minería urbana, y es entonces recuperar de los aparatos y los productos que ya se pusieron en el mercado y que se convirtieron en residuos, pues estos materiales para poder entonces seguir en este, digamos, paradigma de la economía neoclásica de que hay que producir y producir de manera ilimitada, pues para poder entonces tener los materiales para seguir produciendo de manera ilimitada sin respetar los límites de la naturaleza, pues la única opción es la minería urbana, o sea, recuperar esos materiales de los productos que ya se descartaron, que ya fueron usados, para poder seguir entonces produciendo. Bien, hay una cosa bien interesante. Esto es precisamente una resolución de hace pocos días, de apenas el 30 de noviembre, ¿sí? De la Agencia Nacional de Minería, donde ya se declaró cuáles eran los minerales de interés estratégico para el país. O sea, ya tenemos un listado de 17 materiales que para la Agencia Nacional de Minería pues están en riesgo, son críticos y que son estratégicos para el desarrollo económico. Si ustedes pueden observar, no menos de 10 de estos materiales hacen parte de los aparatos eléctricos y electrónicos, o sea, estarían proclives a esa minería urbana de los RAE. Entonces, pues bueno, ahí hay una buena, digamos, razón para que estas empresas gestoras de RAE, pues empiezan a mirar cuáles son esos materiales estratégicos y puedan entonces hacer una minería urbana que nos lleve un poco a esa sostenibilidad en el sentido de bajarle la presión a la explotación de materiales por la extracción primaria pues en minas. Entonces tenemos allí algo que tomar de este paradigma de la economía circular que muchos de ustedes conocen, en donde pues propendemos precisamente por hacer estos ciclos, ¿sí? Bien sea desde el punto de vista del producto, desde el punto de vista ya de los materiales o de otros elementos, para mantener en mayor medida los materiales dentro de la economía. Esa es la idea, digamos, principal de la economía circular, es mantener
mayor tiempo a través de la producción continua, la recolección de los residuos, su gestión, bien sea como aparatos, extensión de la vida útil o ya como materiales, pero de todas maneras, pues hacer estos circuitos para lograr entonces mantener los materiales. Bien, todo esto finalmente ya en la gestión integral de los RAE se instrumentaliza a través de los llamados sistemas de recolección y gestión. Estos sistemas de recolección y gestión de RAE, pues básicamente, vamos a ver ahora, están, digamos, en cabeza, es obligatorio para los productores, bien sea fabricantes nacionales o importadores de estos aparatos, implementar entonces unos mecanismos de recolección. Todos seguramente ya hemos tenido la oportunidad de tener acceso a un punto de recolección fija a través de un contenedor o de participar en alguna campaña de recolección o a través de otros mecanismos como el correo postal para poder entonces devolver, o sea, entregar de vuelta, retornar el aparato usado a estos sistemas de recolección y gestión de RAE. Y una vez se hace esa gestión en la recolección, pasamos entonces a lo que es ya el manejo de final de vida, que debe proponder por maximizar el aprovechamiento, y esto se hace a través de unas empresas llamadas gestores de RAE que en Colombia requieren de una licencia ambiental, deben estar entonces debidamente autorizados bajo licencia ambiental otorgada por las autoridades regionales, corporaciones autónomas regionales o de grandes ciudades o las de desarrollo sostenible, porque esos aparatos, como venimos diciendo, pueden tener entonces algunos materiales peligrosos y requieren entonces de un plan de manejo ambiental adecuado para evitar pues cualquier impacto negativo, bien sea al ambiente, a la salud de los trabajadores, a ecosistemas, en fin. Entonces, a través de esas empresas gestoras se da la recuperación en mayor medida de estos materiales para luego entonces entrar de nuevo en los procesos productivos y hacer nuevos productos o nuevos materiales, realizando prácticamente lo que conocemos como reciclaje. Bien, y tendríamos entonces la gestión de residuos peligrosos, en el caso de las lámparas fluorescentes que contienen vapor de mercurio, habría que recuperar el mercurio y tratar el mercurio. Bueno, en este caso ya por convenio de Minamata, pues ya no se puede producir más productos con contenido de mercurio, habría que hacer una disposición final obligatoria, pero digamos en un principio se trata de recuperar o de tratar estos materiales peligrosos con la posibilidad de hacer un aprovechamiento, como lo indicaba Andrea en la charla sobre la política de RESPER. Bien, tenemos en Colombia una diversidad también de procesos para la gestión de RAE. Tenemos algunas plantas especializadas. Este es el caso de una planta de tratamiento de pilas primarias llamada Ecotec, que queda en Yumbo, Valle del Cauca, en donde pues está la tecnología para recuperar a través de la trituración y la generación de una masa negra, pues muchos componentes que se encuentran en ellos. Ya son plantas, digamos, que tienen cierto nivel de mecanización y que permite, digamos, unas altas tasas de procesamiento. Pero también se puede, hoy por hoy, en Colombia, hacer, digamos, el tratamiento, el manejo de estos aparatos de manufactura o de ensamble manual, y esto se puede combinar con algunos procesos de mecanización como trituración, compactación. Este es el caso del Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos de Aparato Eléctrico Electrónico, CENARE, el programa Computadores para Educar, una planta licenciada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y que pues lleva desde el 2007 gestionando los computadores y otros periféricos que le han entregado a las escuelas y colegios públicos y que retornan una vez terminada su vida útil para generar precisamente unas corrientes aprovechables y de esa manera pues cerrar el ciclo. Bien, afortunadamente, y vamos a ver ahora en el desarrollo de la política y la normativa, pues tenemos ya hoy en día un sinnúmero, podemos hablar de más o menos unas 60, 70 instalaciones en el país, ya licenciadas y autorizadas debidamente por las autoridades competentes. En la página oficial del RUA IDEAM pueden encontrar inclusive pues un mapa para la localización geográfica, pero también pueden filtrar y pueden darse cuenta como usuarios cuáles son los sistemas
cuándo son los gestores de residuos de aparatos eléctricos electrónicos debidamente autorizados. Bien, vamos a entrar ya en el desarrollo normativo. Pues me extendí un poco acá, pues para que entendieran ustedes todos estos conceptos. Pero de aquí en adelante lo que debemos decir es que Colombia pues lleva una delantera, digamos, en toda América Latina, como lo comentaba, porque desde el año 2010 hemos tenido ya normas, resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el otro era Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, en materia de esta regulación, o sea, de esta responsabilidad extendida del productor de decirle a fabricantes importadores, háganse cargo de esos aparatos. Empezamos con 3, en esa época, llamadas corrientes, computadores y periféricos, bombillas fluorescentes, pilas y acumuladores, y en adelante pues lo hemos extendido hoy en día a todos los aparatos de consumo masivo. Nosotros tenemos una ley de marco, digamos, de la responsabilidad extendida del productor, la ley 1672 de 2013, y a partir de ahí, pues se ha venido haciendo todo el desarrollo normativo. Esta ley también de manera sui generis, digamos que dio las bases, los principios para la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral, que finalmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la expidió en el año 2017 y que traza un derrotero a 15 años, hasta el 2032, de cómo se afronta esa problemática que les mostré ahora del manejo inadecuado de los RAE y cómo se hace contrariamente a lo que podría uno pensar de que pues, no hay manera de generar, digamos, réditos o ciertos valores agregados, es entonces hacer de esa gestión de ese sector pues un sector viable económicamente, con generación de empleo, con generación de divisas, con oportunidades de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, ese ha sido el derrotero. Vamos a pasar rápidamente más adelante por cada una de esas etapas. Pero por ahora vamos a mirar a la Política Nacional para la Gestión Integral de los RAE. Esta política que ya tiene en su ADN, digamos, en sus principios la economía circular, como les digo, pues es expedida en el año 2017 y básicamente pues propende por, en primer lugar, pues prevenir y minimizar la generación de los RAE. En segundo, desarrollar un modelo de gestión diferenciado a través de los sistemas de recolección y gestión de RAE. En tercer lugar, pues incentivar el aprovechamiento de que haya, como les decía ahora, investigación, desarrollo, innovación alrededor de la recuperación y el aprovechamiento de estos materiales, y siendo una política multisectorial, propender entonces por una integración en la participación de todos los actores, tanto de la cadena de valor como de partes interesadas. Entonces, esta política tiene un plan de acción 2017-2032. ¿Cómo vamos? Pues las metas del plan de acción de la política eran bastante extensos. Teníamos 33 metas divididas en, digamos, 3 plazos, corto, mediano, largo plazo. Ustedes pueden observar allí los 4 objetivos y cada una de las metas. Afortunadamente, en la evaluación que acabamos de hacer, la política fue expedida en junio de 2017. Hicimos una evaluación este año, una vez transcurridos los primeros 5 años. Bueno, tenemos entonces que en 5 años, en un primer quinquenio, un 33% de la tercera parte, digamos, de todo el plazo que tenemos al 2032, pues estamos logrando un avance de cerca del 61% de las acciones planteadas. Algunas de corto plazo, pues se han cumplido, digamos, en un alto porcentaje, 64%. Sin embargo, otras acciones que están, digamos, en cabeza del ministerio, donde el Ministerio de Ambiente ha tenido gran injerencia, pues se han venido acelerando y ya hemos cumplido de las metas de 10 años que tenemos hasta el 2027, pues el 50% en la mitad, y de 3 metas que teníamos a largo plazo, pues ya se han cumplido 2. Voy a pasar aquí un poco para indicarles, digamos, de qué acciones se han venido realizando. Estas son las metas que ya se han venido cumpliendo. Había que elaborar unos reglamentos técnicos para poder entonces incorporar estándares ambientales, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, los referentes internacionales. Tuvimos
la expedición de un reglamento técnico de pilas sin carbono y alcalinas hacia el año 2019, y ya tenemos 2 normas técnicas colombianas exclusivamente dirigidas a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos en 2 fases, en la fase de tratamiento, pero también en la fase de logística. Muchas empresas gestoras pues ya están pensando, digamos, estas normas pues datan del año 2019, sin embargo, el Incomtec se preparó hasta el año pasado formando los auditores a través de un proyecto de cooperación internacional, pero ya están listos y ya hay muchas empresas entonces alistándose, digamos, para poder entonces certificarse en este estándar que recoge, digamos, un estándar, buena parte del estándar europeo CENELEC, de tal manera que pues los coloca, digamos, en el ámbito internacional con buenas prácticas. Bien, en el tema regulatorio, donde pues el ministerio tenía gran injerencia, teníamos que expedir, digamos, 2 resoluciones y un decreto, y en efecto, pues hemos venido reglamentando la ley 1672. Vamos a hablar ahorita de la resolución 851, que es, digamos, el último desarrollo normativo y que también es un hito en América Latina, pero tuvimos un decreto intermedio, el decreto 84, en donde, pues, digamos, se fue reglamentando la ley 1672, básicamente en ir acotando y particularizando y desarrollando las obligaciones que tienen todos los actores de la cadena, que es la ventaja que tiene esta ley. Aquí hay responsabilidad para los productores, para los comercializadores o distribuidores, para los usuarios, para las empresas gestoras, para las entidades territoriales, las autoridades ambientales, digamos, toda la cadena de valor está involucrada, digamos, en este desarrollo normativo. De otra parte, teníamos que al año 2032, y estas son las metas de largo plazo que ya hemos cumplido, pues asegurarnos de que la mayoría, se habla del 90% de los aparatos eléctricos y electrónicos estuvieran cubiertos por la regulación. Ya lo adelantamos a través de la resolución 851, quedó establecido que todos los aparatos eléctricos y electrónicos de consumo masivo, o sea, aquellos que usamos en nuestros hogares o en el comercio, en las empresas, en las instituciones públicas o privadas, como usuarios de esos aparatos, pues vamos a tener la posibilidad a partir del próximo año de que hayan sistemas de recolección para todas las 17 subcategorías que componen, digamos, estos aparatos de consumo masivo. De tal manera que pues vamos a tener un cubrimiento ya total y anticipado frente a la generación de estos aparatos. Un registro nacional de productores y comercializadores que estaba también en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue implementado en el año 2020 para empezar a tener información de cuál es la puesta en el mercado. Están obligados todos los productores de consumo masivo por encima de unos umbrales, de tal manera que empezamos a tener información para poder calcular la generación y poder hacer una trazabilidad sobre la gestión. Tenemos el desarrollo de estrategia y campañas informativas, tenemos un manifiesto, una pieza audiovisual, la voy a presentar si tengo tiempo al final, la pieza audiovisual. Se llama Únete a la devolución de los RAE, algo que se hizo en el seno de un Comité Nacional de RAE, que es, digamos, una figura creada por la ley 1672, conformada tanto por el sector público como privado, como órgano consultor del ministerio, inicialmente para la formulación de la política y luego para su fomento. De tal manera que ya tenemos ciertas herramientas, tenemos una página web, micrositio, llamado Portal de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos y RAE, que también se mostró en una conferencia anterior, de tal manera que empezamos a tener ya bastantes estrategias de divulgación. Tenemos una guía técnica, que era también una de las actividades que estaban a corto plazo. Tenemos la actualización del manual técnico. Hay un manual que expidió el ministerio hace más de una década, hacia el año 2010. Tenemos una guía técnica totalmente actualizada, muy bien diagramada, está en este momento en catalogación, o sea que próximamente le van a encontrar ustedes en el portal de químicos de Minambiente, y que va a ser un referente. Son 159 páginas con 4 capítulos, en donde, digamos, está prácticamente todo el estado del arte actual sobre la gestión de estos aparatos, desde
varios puntos de vista, desde el punto de vista del productor, del comercializador, del gestor, del usuario. O sea que va a ser, digamos, un documento técnico muy importante. De otra parte, una de las cosas bien interesantes era poder entonces tener unos términos de referencia, una manera, digamos, estandarizada para que las autoridades ambientales, al requerir, digamos, los estudios de impacto ambiental para aquellas instalaciones que se querían licenciar para el almacenamiento, el tratamiento o el aprovechamiento, depuración final o gestión o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y en ese momento de pilas y acumuladores. Entonces el ministerio, a través de la resolución 076, digamos que acogió esos términos de referencia para que las autoridades ambientales, al momento entonces de solicitar o de hacer los términos de referencia a su vez para ese licenciamiento, pues tengan esos lineamientos generales y haya, digamos, una armonización entre todas las autoridades ambientales del país, y se puedan entonces generar esos estudios de impacto ambiental, pues teniendo en cuenta ciertas particularidades que requiere la gestión de estos residuos. Bien, también hemos hecho precisamente este tipo de actividades, nos gustan mucho las invitaciones que nos hace Innova, nos ha hecho también Huellas Verdes y otras entidades y otros gestores, tanto nacionales como internacionales, porque hemos podido desde la expedición de la política hacer 62 eventos de divulgación, de capacitación, inclusive algunos de entrenamiento, sobre toda sobre la política y sobre la normativa, de tal manera que pues venimos haciendo, digamos, un gran esfuerzo desde el Ministerio de Ambiente y otros miembros del Comité Nacional de RAE, productores, comercializadores, gremios, para llevar entonces toda esta información a toda la ciudadanía. Finalmente, el Comité Nacional de RAE es un órgano, como les decía, consultivo creado por la ley 72 de 2013 y que ya ha celebrado 26 sesiones, en más o menos unas 4 por año, 18 sesiones desde que llegó la política, pero lo importante es que aquí, digamos, confluyen no solamente el gobierno nacional a través de 4 ministerios, sino también las organizaciones de los productores representadas en gremios como la ANDI, la CCIT, FENALCO, ARCO-RAE, que es la agremiación de gestores de RAE, apoyo vinculamos internacional con organizaciones como el proyecto de SRI, y recientemente hemos incorporado otros miembros invitados como la ANLA, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Confederación de Consumidores, Confederación Colombiana de Consumidores, e inclusive una asociación de recicladores de oficio, Puerta de Oro, que se licenció gracias a un proyecto del ministerio y que hoy en día tiene una planta licenciada en Bogotá. De tal manera que aquí confluye, decía yo, todas las partes interesadas y toda la cadena de valor, y eso es muy importante para poder entonces tomar decisiones y propender, digamos, por la promoción de toda esta, de la política y de la normativa. Bien, tema que, digamos, no estaba explícito en las líneas de acción, pero que pensamos, igual como pasó en RESPEL y está pasando también con residuos hospitalarios, que es muy importante en toda la formación, la educación ambiental, y precisamente, pues, dado que este es un seminario de formación y educación ambiental, pues les traigo la noticia de que hemos desarrollado un curso virtual para la gestión integral de los RAE a través de la cooperación suiza, el proyecto SRI. El curso ya está finalizado, estará, digamos, para todos los usuarios y personas interesadas, ciudadanos en general, a partir del año 2024. Ahorita estamos en unas cohortes, digamos, de prueba. Ese curso va a estar alojado en la Escuela de Formación Virtual de Medio Ambiente. Allí se pueden inscribir, inclusive tienen acceso a muchos otros cursos. Aquí, por ejemplo, aparece un curso sobre gestión integral, ambiental integral de PCBs, pero hay cualquier cantidad de temáticas, y entonces es muy interesante conocer esta escuela de formación y poder entonces de manera autodidacta, por autogestión, formarse o por lo menos informarse, ¿sí?, sobre todas estas temáticas. El curso va a tener 4 niveles, es de autogestión, más o menos unas 48 horas en promedio de aprendizaje. Lo interesante es que tenemos niveles
digamos, para todos los actores, un nivel 1 que es para absolutamente cualquier usuario de AI, o sea, cualquier ama o amo de casa puede, estudiante, docente, en fin, tomar el nivel 1. Después tenemos un nivel especializado para productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos, un nivel 3 para gestores de RAE y finalmente un nivel 4 para autoridades ambientales y territoriales. Sin embargo, cualquier persona puede tomar los 4 niveles, va a haber certificación por cada uno de ellos, de tal manera que es una formación bastante integral y completa. Bien, la ley 1672, ya lo venía mencionando, pues es, digamos, de la ley marco que establece la responsabilidad extendida del productor, que determina que los aparatos eléctricos son de gestión diferenciada y le indica entonces responsabilidades a todos los actores de la cadena: fabricantes, importadores, ensambladores, remanufacturadores, comercializadores, usuarios, consumidores o los gestores de RAE. Después vino el decreto reglamentario 284, que es el que les comentaba, que ya decanta y va desarrollando cada una de las obligaciones para todos los actores y que nos permitió entonces tener el marco para ya hacer una regulación muy particular, una reglamentación sobre esos sistemas de recolección y gestión de RAE a cargo de los productores, de tal manera que se viabilice y se instrumentalice ya propiamente la gestión integral. Y es la resolución 851 expedida el 5 de agosto del año pasado la que nos va a permitir entonces poner en marcha estos sistemas de recolección y gestión de RAE que dependiendo del tipo de aparato, o sea, si se trata de consumo masivo, van a estar bajo la vigilancia y control ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Si se tratan de aparatos de uso industrial o profesional, pues se trata de una autorregulación realmente, no van a estar vigilados, pero tienen la obligación de implementar el sistema y tienen la obligación de esa responsabilidad por los aparatos que ponen en el mercado. ¿Qué trata la resolución? Básicamente unos lineamientos y requisitos que deben cumplir los sistemas de recolección y vamos a implementar, ya se viene implementando, digamos, con otra regulación, pero ahora sí definitivamente para todos los tipos de aparatos y para todos los sistemas, unos indicadores de gestión por resultados para hacer esa evaluación y monitoreo por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Se establecen unas condiciones técnicas mínimas para los principales mecanismos de recolección para asegurar de que pues, se haga de una manera ambientalmente adecuada, con buenas prácticas, mínimas prácticas, digamos, en cuanto a cómo se deben localizar los diversos mecanismos, bien sean centros de acopio, puntos de recolección fija, ¿sí? Qué condiciones ambientales, técnicas se deben seguir para, pues primero, asegurando de que no haya ningún impacto negativo por la liberación de alguna sustancia o un componente peligroso. Lo otro, preservar la integridad de esos aparatos para que sea posible después una extensión de la vida útil, poderlos inclusive reacondicionar o remanufacturar para seguirlos reutilizando y otras condiciones mínimas para preservar, digamos, las instalaciones y el ambiente. Una lista clasificada y categorizada de aparatos eléctricos electrónicos también es un hito prácticamente en el mundo. Tenemos nuestra propia lista clasificada, nos aportamos un poco de, digamos, la tendencia de la Unión Europea y los países de América Latina a tener una clasificación en 10 categorías, bueno, hoy en día son 6, tenemos nuestra propia clasificación y otros aspectos menores como la aceptación de los RAE por parte de comercializadores y los requisitos que deben cumplir los certificados de gestión. Este es el anexo 1, lo importante es que ya tenemos determinada cuáles son los aparatos eléctricos electrónicos en Colombia, por su partida arancelaria o por código CPC, los tenemos clasificados en 33 subcategorías, de tal manera que esto da una seguridad jurídica frente a quien está obligado a la responsabilidad extendida del productor, nos va a permitir también hacer una trazabilidad muy detallada de los aparatos desde que se ponen en el mercado hasta que se gestionan como residuos, de tal manera que tenemos unas grandes ventajas frente a esta lista clasificada y categorizada. Les decía que tenemos prácticamente dos grandes categorías, los aparatos de consumo masivo doméstico y los de uso industrial o profesional. La diferencia es que los de consumo masivo, los productores deben implementar sistemas de recolección y gestión de los aparatos que ponen en el mercado una vez se convierten en residuos y esos sistemas van a estar bajo el seguimiento y control ambiental de la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mientras que los otros va a operar unos mecanismos B2B, empresa
empresa, proveedor, cliente, pero finalmente pues no se pueden, digamos, abstraer o eximir de la responsabilidad de hacerse cargo de los aparatos, pero pues va a haber, digamos, una negociación, ¿sí? Para ver qué posibilidades hay de recibir el aparato, en qué condiciones, si hay dación de pago, si hay costos, en fin, asociados a ello. Hay una evaluación multicriterio, la presento aquí muy rápidamente, no voy a detallar, pero para que ustedes tengan en cuenta que los sistemas de recolección y gestión de RAE no solamente se van a evaluar por su desempeño, digamos, desde el punto de vista de recolectar unas metas mínimas de recolección, sino que va a haber otros criterios que tanto invierten en información y sensibilización, que tanta cobertura geográfica alcanzan, si invierten en investigación aplicada y desarrollo experimental muy importantes, y aquí hay universidades, hay estudiantes y hay personas que están buscando proyectos de investigación o de tesis de grado. Va a haber entonces ese incentivo para que los sistemas y los productores inviertan entonces una cantidad determinada de los costos asociados a la gestión en este tipo de proyectos, y hay un indicador de fomento de la economía circular para propender por la reutilización o la extensión de la vida útil de estos aparatos. Bien, finalmente entonces, para terminar, ¿qué retos inmediatos? Vieron que 2024, pero realmente un poco hacia adelante. Y básicamente, pues, en primer lugar, necesitamos seguir con el plan de acción de la política que va hasta el año 2032. Queremos entonces fortalecer más las estrategias de difusión y sensibilización, inclusive de educación a través de una línea de acción, y es incorporar en los proyectos escolares, ambientales escolares, los PRAE, de las escuelas y colegios, pues toda esta temática de la gestión integral de los RAE. En segundo lugar, fortalecer el trabajo con las entidades territoriales y las autoridades ambientales a través de unas mesas de trabajo conjuntas también con el sector privado, pero digamos descentralizar un poco toda esta toma de decisiones y todo este fomento de la política y del conocimiento. En tercer lugar, fortalecer la estrategia de participación ciudadana. Eso lo estamos haciendo a través del Comité Nacional de RAE. Como vieron, ya tenemos a la Confederación Colombiana de Consumidores sentada en el comité como un invitado especial, y vamos a empezar a trabajar ya unas estrategias muy especializadas. Y finalmente, implementar estímulos al fomento del aprovechamiento. Para eso necesitamos realizar unos estudios. De hecho, ya con la cooperación alemana GIZ estamos iniciando un estudio de identificar este tipo de estímulos. En segundo lugar, consolidar un sistema de información para la trazabilidad. Queremos entonces tener información desde la puesta en el mercado hasta el aprovechamiento de los materiales, puesta en el mercado de los AE, aprovechamiento de los materiales de los RAE, y tenemos entonces unos módulos que tenemos que integrar. En ese trabajo venimos trabajando el registro de productores y comercializadores de AE a cargo de Mincomercio, el sistema de información y seguimiento de los sistemas por parte de la ANLA, y el registro único ambiental, el RUDER-REDSI, ¿sí? Y el registro de gestores a cargo del IDEAM. La idea entonces es integrar todos estos sistemas de información y tener un sistema de trazabilidad completo. En tercer lugar, consolidar la responsabilidad extendida del productor para todos los áreas de consumo masivo. Para ello, pues ya tenemos el instrumento normativo, la resolución 851 de 2022. Lo que necesitamos ahora es que ya se implemente por parte de todos los productores obligados, que sepan que tienen una obligación, que tienen que presentar el sistema ante la ANLA y que deben entonces implementar y operar el sistema. Vamos a actualizar la lista de aparatos y de residuos en el anexo 1 de la resolución 851, porque todos los días se están incorporando nuevos aparatos. Tenemos ya aparatos que están siendo importados, que ya están, digamos, desdobladas las subpartidas, que están plenamente identificados, los tenemos que incorporar. Combatir los free riders, aquellos productores que no están cumpliendo, no implementan sistemas, pero sí se benefician porque los usuarios terminamos depositando nuestros residuos en esos mecanismos, en los contenedores. Nadie nos está diciendo que de la marca X no lo podemos depositar en el contenedor del sistema de recolección de la marca Y. Entonces, ahí necesitamos fortalecer, digamos, el seguimiento y, digamos, la competencia de las autoridades ambientales a requerir y a sancionar a estos infractores de la norma. Y finalmente, fomentar el aprovechamiento local de los RAE generados para agregar más valor, ¿sí? Y eso se hace
Pues primero con estrategias de extensión de la vida útil por parte de los usuarios, lo veíamos en la política, la formulación de la nueva política de consumo y producción sostenible. Nosotros los usuarios necesitamos entonces educarnos frente a lo que es el consumo responsable, hasta haciendo falta ya, digamos, adoptar el concepto del derecho a reparar, que los reparadores independientes puedan tener entonces información, repuestos, en fin, todo lo que se necesita para que si la marca o el productor no dispone, digamos, de un servicio técnico asequible a los usuarios, pues se puede hacer de manera independiente. Los sistemas de recolección, pues, están ahorita incentivados a hacer estas actividades de reparación, reacondicionamiento a través de la evaluación multicriterio. En segundo lugar, pues implementar actividades de investigación aplicada y desarrollo experimental para la recuperación. Tenemos que enfocarnos precisamente en estos materiales críticos, estratégicos. Acaba de reglamentarse esto por parte de la Comisión Nacional de Minas, pero pues ya conocemos de algunos otros aparatos que por su alta demanda, como son las baterías de litio, movilidad eléctrica, celdas fotovoltaicas, todos los aparatos que están conexos con el monitoreo y control de todos estos sistemas de almacenamiento, de generación de energía fotovoltaica, los automóviles eléctricos, ahí hay mucho aparato eléctrico y electrónico que está allí presente y que pues una vez todos estos aparatos y equipos entren en desuso y se conviertan en residuos, pues van a generar RAE. Finalmente, pues integrar el sector informal. Esto resultado de un estudio que acabamos de hacer. Los recicladores de oficio, las estaciones de transferencia, las asociaciones deben integrarse entonces a los sistemas. Los sistemas deben estar proclives a recibir lo que se conoce como lo mejor de los dos mundos, o sea, servicios que pueden prestar este sector informal, sobre todo en la recolección, en el acopio y transporte, en la capilaridad que tienen ellos para llegar a todos los rincones, digamos, de las ciudades, a los usuarios en diferentes, digamos, ambientes, ¿cierto? Conjuntos multifamiliares, unifamiliares, en fin, inclusive los RAE mal dispuestos en la calle, en los tachos de basura, en fin. Entonces, se requiere esa integración para que el sector informal entonces de una parte se empieza a formalizar, como el caso que les mostraba ahora de Puerta de Oro, Asociación Puerta de Oro, que licenció una planta que tenían para la gestión de residuos, digamos, aprovechables que manejan ellos típicamente, pero que ya estaban manejando RAE, pero también para que de una manera, digamos, justa, de un comercio justo, de pago de un servicio justo, pues se incorporen entonces a los sistemas de recolección. Bien, lo único que me resta es, vamos a ver si puedo, es presentarle este video. Ángel, el video no se escucha con audio. ¿Se escucha? Perdón, ¿no se escucha? No se escucha el audio Bueno. del video. Ahí sí no sé cómo hacer. De pronto, entonces, si quieres, me ayudas entrando aquí en la página de químicos. De pronto te doy el link. Y lo presentamos. Voy a dejar de presentar aquí. Es el video de Únete a la devolución. Creo que es una buena motivación para que entendamos entonces que como usuarios tenemos la responsabilidad de devolver, de entregar nuestros aparatos en desuso a los canales formales. Esto es a los sistemas de recolección y gestión implementados por los productores y de esa manera pues asegurar ese manejo ambientalmente adecuado, asegurar también de que se va a generar valor agregado a través de la gestión y el aprovechamiento de estos residuos e impedir entonces también a su vez que el sector informal, más allá inclusive de los recuperadores o recicladores de oficio, sino otros intermediarios, pues hagan un manejo inadecuado de estos aparatos.
Claramente aquí hay, como veíamos, materiales valiosos y no valiosos o peligrosos, y pues digamos en esa racionalidad económica, estos intermediarios solo les interesa los materiales valiosos y van a posiblemente a descartar y de manera inadecuada ciertos residuos peligrosos. Bien, si no es posible, pues aquí termino y pues estoy atento a resolver cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchas gracias. Listo, Ángel, muchísimas gracias. Para presentar el video, puedes darle por favor donde dice presentar al público nuevamente y en la parte inferior dice está reproduciendo un video, le das clic en sí, Okay. por favor. Y posterior vamos a hacer la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Ya les comento. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, la estamos viendo. No, Ángel, no está compartiendo el audio. Entonces hagamos algo. Nosotros vamos a ir abriendo la sesión de preguntas. Vamos a ir abriendo la sesión de preguntas mientras nosotros ¿No se vio? aquí. ¿No se escuchó? No. Entonces Bueno. vamos a hacer. Ya son problemas técnicos. Listo, no. Ya le vamos a solucionar, pero podemos ir adelantando la sesión de preguntas. Vale. Y ya lo hacemos. Entonces vamos a ir con esta primera pregunta que nos hace, permíteme un segundo, que nos hace María Fernanda Suárez, tecnóloga en gestión de recursos naturales de Bogotá, y dice, buenos días, ¿dónde se puede conseguir la información de las empresas autorizadas para el manejo adecuado de los RAEs? Bien, lo había presentado allí. Puede en Google o en cualquier buscador colocar RUA, empresas gestoras de RAE o de RESPEL o instalaciones gestoras de RAE o RESPEL, o también puede agregar IDEAM y van a encontrar entonces un micrositio, como mostraba ahora, con un mapa en donde se pueden ver las instalaciones tanto de RESPEL como de RAE, pero entonces tiene un filtro al lado izquierdo y también se puede allí mirar, se puede por medio de filtros mirar por departamento, por ciudad e inclusive bajar toda la base de datos en Excel. Entonces básicamente las empresas que están hoy en día debidamente autorizadas, las autoridades ambientales regionales de grandes ciudades o de desarrollo sostenible le envían la información al IDEAN, el IDEAN la compila en ese sitio y la presenta a los usuarios. Listo. Y muchísimas gracias, perdón, por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta que fue de las más votadas, voy a presentarla en el escenario. ¿Cómo se deben transportar, en este caso, los residuos de aparatos eléctricos electrónicos? Si se pueden transportar junto con otros equipos y cuál es el tiempo permitido para el almacenamiento de estos equipos y entregarlos al gestor autorizado. Bueno, entonces claridades que hay que hacer. La recolección, el acopio y el transporte son actividades que no requieren de licenciamiento ambiental. Sin embargo, en el caso del transporte, hay que tener en cuenta que tenemos una reglamentación para el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas, que es el antiguo decreto 1609 del año 2002, que hoy está compilado en el decreto único reglamentario del sector transporte, el 1079. Si no estoy mal, está en el título, capítulo 8. El transporte de mercancías peligrosas está reglamentado de acuerdo pues con directrices internacionales, básicamente tomadas del libro naranja. Entonces, aquellos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que por algún componente, sustancia,
exhiba características de peligrosidad, pues debe cumplir entonces con la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas. La mercancía peligrosa es tanto el producto nuevo como el producto usado o el aparato ya convertido en residuo. Entonces, esa sería la salvedad, por decir, baterías, ¿sí? Casi todas las pilas y acumuladores revisten algún grado de peligrosidad, las lámparas fluorescentes, tubos de rayos catódicos, equipos de refrigeración con sustancias agotadoras de la capa de ozono, en fin. Entonces, remitirse a los lineamientos del sector transporte en materia de transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas. El resto de los aparatos se pueden, que no revistan características de peligrosidad, pues se pueden transportar sin el cumplimiento de esa normativa. Ahora, el almacenamiento ya es una actividad licenciada. Entonces, el almacenamiento solo lo puede hacer entonces empresas gestoras debidamente autorizadas con licencia ambiental. Se permite un acopio y es una especie de, digamos, de almacenamiento temporal. Está reglamentado en la resolución 851, tiene unas condiciones, pero se marca ese acopio únicamente en la operación de los sistemas de recolección y gestión de RAE. Son únicamente y exclusivamente los sistemas los que pueden hacer ese acopio. Hay una limitación en área, 50 metros cuadrados, ¿sí? y de tiempo, pero es únicamente como un tránsito entre la recolección y el transporte hacia una instalación licenciada. Ya si se almacena, o sea, si ya no está en el marco de un sistema de recolección, entonces ya eso se convierte en una actividad licenciada y la instalación entonces debe requerir o debe obtener una licencia ambiental para poder hacer ese almacenamiento. Ahora, el tiempo permitido, ¿no? El almacenamiento ya en una instalación licenciada, pues va a depender de su flujo de su proceso propiamente dicho, ¿no? Entonces, y de su capacidad. La idea es que la licencia ambiental, de acuerdo con los términos de referencia expedidos por el Ministerio, debe especificar qué procesos se están licenciando y cuál es la capacidad máxima. Entonces, el tiempo de almacenamiento va a estar íntimamente relacionada con esa capacidad máxima, ¿sí? Si yo tengo 100 metros cuadrados de almacenamiento y tengo un flujo, digamos, superior a eso, pues yo debo entonces, hacer tránsito. Si yo lleno mi bodega de almacenamiento, pues no voy a poder seguir entonces procesando. Entonces el tiempo está simplemente supeditado a el proceso propiamente dicho del gestor. Listo, Ángel, muchísimas gracias por esa respuesta. Esperamos que haya sido acorde a lo que esperaban escuchar. Tenemos también esta pregunta que nos hace Miguel Osejo, y es ¿cómo funcionan los programas de postconsumo voluntario para los generadores de RAE industriales? Esto también que es importante Bueno, que ese proceso. sí, como les mencioné, todos los aparatos eléctricos y electrónicos están sujetos a la responsabilidad extendida del productor. La ley 1672 no exceptúa absolutamente nada. Lo que sucede es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo su potestad reglamentaria, que también se le dio la ley 1672, y bajo principios de gradualidad, proporcionalidad y racionalidad, pues está, digamos, en ese proceso de ir reglamentando los AE y sus residuos, digamos, de más alta prioridad, que son los de consumo masivo. Entonces, los de uso industrial o profesional, que, digamos, por su envergadura, porque requieren de profesionales para su instalación, mantenimiento y desinstalación, pues no van a requerir esta figura del sistema de recolección, entendida como precisamente un conjunto de mecanismos, ¿cierto?, que el productor implementa porque tiene los AE puestos en el mercado en todo el territorio nacional, en una diversidad de usuarios, ¿cierto?, hogares, empresas, en fin. En cambio, un aparato de uso industrial pues está localizado en una fábrica o si eso es, digamos, un sistema de acondicionamiento de aire, pues va a requerir de un profesional para su desinstalación. Entonces, ¿qué se previó? De que no requiere de ese sistema como tal, de esos mecanismos, digamos, de recolección expeditos.
sin perjuicio entonces de esa responsabilidad, ¿qué debe pasar? Que un fabricante o un importador de un aparato industrial, tomógrafo, digamos una máquina de control numérico o un sistema de automatización industrial, debe entonces indicarle, y lo establece la resolución 851 a su cliente, a su usuario, mire, en el momento en que termine la vida útil, usted quiera deshacerse o descartar ya este aparato, pues cuál debe ser la vía, cuál es el mecanismo. Y ahí opera, como les decía, una relación empresa-empresa. Entonces se negocia, bien sea desde la orden de compra, desde la etapa precontractual o queda, digamos, en las cláusulas del contrato, qué debe pasar en el momento entonces en el que, el momento en el que el usuario va a descartar el aparato. Entonces, le debe indicar, mire, lo debe llevar a tal parte, lo debe gestionar con tal gestor, debe usted sufragar los gastos o los costos de transporte, o yo le voy a recibir el aparato, ¿sí?, en dación de pago para que compre un nuevo aparato, en fin. Hay cualquier tipo de mecanismos que van a operar entre esos dos agentes económicos, quien provee y quien compra. Entonces, simplemente debe revisarse entonces el usuario, el cliente, en el momento de comprar, pues cuáles son esos mecanismos y qué le establece el importador o el fabricante para ese caso. Listo, Ángel, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que sería de forma parcial. La hace Angélica Calderón, ingeniera ambiental de Enoje, Bogotá. ¿Cuáles son los mínimos exigibles para realizar la recolección, transporte y almacenamiento de bombillos, luminarias y neveras usadas? Me imagino que esto va enfocado hacia toda la generalidad de los RAE. Bien, precisamente la resolución 851 tiene unos artículos en donde se establece esas condiciones mínimas para algunos mecanismos de recolección, cómo se deben establecer los puntos de recolección, cómo se deben establecer los centros de acopio, cómo se deben realizar las jornadas de recolección. Entonces, ahí están, digamos, en el articulado, los primeros artículos de la resolución 851, cómo se debe establecer esos mecanismos, esas condiciones técnicas mínimas, desde cómo debe ser el área de almacenamiento, de acopio, o el punto de, cómo debe ser el contenedor, ¿sí? Cosas mínimas como que el contenedor debe tener las medidas, ¿cierto? Para el tipo de aparato, debe estar señalizado, debe decir qué tipo de RAE se puede depositar, debe tener un número de contacto en caso de que ocurra alguna contingencia con el contenedor, debe estar en un sitio asequible, iluminado, en fin. Entonces, esas condiciones, digamos, técnicas están establecidas en la resolución 851. Y en el caso de que haya residuos peligrosos, pues se debe entonces seguir la normativa de residuos peligrosos. Por eso mencionaba el transporte. Si se trata entonces de un RAE que tiene características de peligrosidad, entonces se debe cumplir la normativa en materia de transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas. También hay unos lineamientos, digamos, técnicos para ciertos tipos de aparatos, entre ellas precisamente las bombillas o las neveras, para que se propenda porque no se vaya a dar una liberación deliberada, ¿sí?, de la sustancia peligrosa. En el caso de las bombillas, pues si se rompe la bombilla, se libera el mercurio en forma de vapor. Si la nevera no se cuida, digamos, su circuito de refrigeración, se puede liberar un gas refrigerante que puede estar en la categoría de sustancia agotadora de la capa de ozono. Entonces, esas condiciones mínimas, algunas de ellas de muy sentido común, de todas maneras quedaron reglamentadas en la resolución 851 de 2022. Carmen, muchísimas gracias por esa respuesta. Sí, definitivamente el reto está en que en esa parte de transporte igual se siga garantizando la seguridad de todos, a todos los niveles, colaboradores, transporte, el público que igual se está movilizando por carretera y que llegue a las zonas de procesamiento pues en unas condiciones que tampoco representen un riesgo, a pesar de contar con todos los EPPs, pero que sea un manejo ambientalmente responsable. Y tenemos una última pregunta
Nos la hace Nora Velasco, es docente de una institución educativa en Orito. Es dentro de sus metodologías y plan de acción, cómo es o ha sido el proceso de integración de asociaciones, ONG u organizaciones ambientales que hacen incidencia en la educación ambiental en temas de separación de residuos. Bueno, interesante la pregunta. Sí, digamos que la política tiene establecido unos mecanismos, precisamente el objetivo 4 tiene que ver con esa participación. En primer lugar, tenemos el Comité Nacional de RAE. Ese es el órgano, digamos, creado por la ley que nos va a permitir concertar con el sector privado, hacer todas las actividades de promoción y difusión de la política y, bueno, tomar otras decisiones. Los miembros del comité ya están establecidos, son 12 y están establecidos por la ley, pero digamos, el mismo comité ha venido entonces incorporando otros miembros. Tenemos recientemente, por ejemplo, la Confederación Colombiana de Consumidores. Nos costó, digamos, un par de años lograr que ellos llegaran al comité, pero ya están asistiendo. Invitamos también a la Asociación Puerta de Oro, que es la asociación de recicladores muy conocida en Colombia, una asociación grande que licenció su planta, o sea, se formalizó y es un ejemplo, digamos, de cómo el sector informal puede formalizarse. Entonces, a través de este tipo de espacios, pues estamos integrando estas fuerzas, digamos, ciudadanas, y tenemos también entonces la idea de ir haciendo otras estrategias de integración, mesas regionales con el sector privado, las autoridades. Hoy en día, digamos, hay un ejercicio bien interesante y es que las mismas autoridades ambientales en las regiones, pues, participan e inclusive muchas de ellas son realmente los agentes motivadores para hacer jornadas de recolección. Corpo Amazonia, por ejemplo, viene haciendo desde hace unos 5 o 6 años jornadas de recolección. Estamos hablando de Amazonas, Putumayo, Caquetá, estos departamentos, y ellos entonces buscan la manera de integrar todas las sectores digamos, de la sociedad para que participen de estas jornadas, y de ahí, digamos, precisamente las jornadas también permiten formación, sensibilización, capacitación. Generalmente están acompañadas de charlas, de conferencias, de la participación de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones de recicladores, en fin. Entonces, ahí hay una forma de integrar todas estas entidades a través de esos espacios, precisamente de los mismos mecanismos de recolección. Sin embargo, pues estamos ahora, precisamente, y lo ponía en los retos, empezar entonces a trabajar, digamos que en la política, como ustedes vieron, pues lo principal era primero reglamentar, tener todos los instrumentos normativos, otras herramientas, estándares, en fin. Eso es, digamos, la primera etapa de estos primeros 5 años. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha dedicado a eso. Ahora viene un poco hacia la periferia, digamos, hacia los territorios de las comunidades. Y bueno, pues aquí también la responsabilidad no es solamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también es responsabilidad de los actores, de los productores, de sus sistemas, los gestores mismos, en fin, de toda la cadena de valor. También hay otros ministerios participando en eso. Esperamos que los PRAE, todos estos lineamientos para que se incorporen, la gestión integral de los PRAE nos va a ayudar precisamente a mover un poco la comunidad educativa, ¿sí?, en las regiones, en fin. Entonces, en el mismo desarrollo del plan de acción de la política se está propendiendo por todo eso. Ángel, muchísimas gracias, y solamente rescato de la última parte para que ya vamos cerrando la sesión, en que esto es una sinergia completa entre la cadena de valor, como lo mencionabas, todos los actores aportamos hasta cierto punto con el fin de que el territorio siga mejorando. Muchísimas gracias por tu acompañamiento. Estuvimos con Ángel Camacho, ingeniero electricista, especialista en gerencia de producción, especialista en automatización, candidato a grado de maestría, sé que lo vas a tener muy pronto en medio ambiente, que nos dio la charla sobre residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, RAE, y retos de su gestión. Ángel, muchas gracias por todo el acompañamiento y también por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que nos dio en el seminario. Les informamos a todo el público que en este momento está conectado que cerramos la sesión y nos volvemos a conectar a las 2 de la tarde. Ideal que se conecten al menos unos
5 a 10 minutos antes para que puedan estar en el lobby. A las 12 en punto damos inicio nuevamente a el panel sobre pasivos ambientales en Colombia y retos de la nueva ley. Va a ser una conferencia bastante interesante porque es una normatividad que, entre comillas, estamos estrenando, o está estrenando pues Colombia, entonces va a ser muy importante porque es el derrotero de esta que vamos a necesitar de aquí en adelante. Vamos a hablar también posteriormente de cambio climático, retos y avances en Colombia y el poder de la educación ambiental para el cambio mental y cultural. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por haber estado en esta primera sesión. Ángel, muchísimas gracias y nos vemos en 1:30. A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué podemos poner?